De nuevo, buenas noches a todos. Estamos, como les decía, en la última lección. El texto que nos ha quedado todavía para analizar es el final del Evangelio de San Marcos, el capítulo 16 del 9 al 20, que tiene ciertas particularidades que ahora vamos a revelar. El final tardío del relato de Marcos, le he llamado, porque si se acuerdan, cuando hablamos de el Evangelio de Marcos, de los primeros 8 versículos, dijimos que terminaba abruptamente, de golpe, el Evangelio de Marcos con las mujeres que salen del sepulcro asustadas, que si bien el ángel o los ángeles le habían dicho que vayan a avisar, a anunciar a los discípulos que el Señor había resucitado y que los esperaba en Galilea, pero dice, asustadísima, asombrada, no dijeron nada a nadie. Y esto parece ser la tradición más antigua, el susto que tuvieron y que está en plena sintonía con uno de los ejes del Evangelio de Marcos, quién sabe el más importante, que es el eje del llamado secreto mesiánico, es decir, de la renuencia de Jesús a revelar que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, justamente por las ideas que había acerca del Mesías, ideas distorsionadas por la política acerca de cuál fuera la misión del Mesías. Muy bien. Entonces, sucede que hay un nuevo final, el final tardío del relato de Marcos. Este final, por muchas razones que ahora vamos a ver, es fechado alrededor del año 110, 120, es decir, a comienzo del segundo siglo. Incluso se cree que es el texto más reciente, para decirlo de una manera menos antiguo, del Nuevo Testamento. Nada fue escrito después de esto. Están en disputa con la segunda carta de Pedro, que también es de ese periodo. Pero en el caso del relato de Marcos hay bastante evidencia de que los evangelios de Mateo, Lucas y Juan ya estaban concluidos y circulaban entre las comunidades. ¿Por qué? Porque este final de Marcos hace referencia a episodios que están narrados en esos evangelios, como vamos a reconocer inmediatamente. Sea cual sea la fecha, sea cual sea incluso el autor, sin duda no fue Marcos. Por el año 110, 120, es difícil que viviera todavía un testigo de la vida física de Jesús, pero la Iglesia lo reconoce como inspirada y como canónico, como auténtico, inspirado y canónico. Entonces, nosotros los consideramos en ese marco y veremos que tiene aspectos que añaden algo nuevo, algo más a todo lo que hemos visto hasta ahora, además de repetir temas que ya hemos considerado. Y vamos a la lectura. Jesús, pues, resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Aquí está claro, eso todos los evangelios están de acuerdo, que fue el domingo en la madrugada, porque recién se dieron cuenta a primera hora que Jesús resucitó. Y se apareció primero a María Magdalena. Y esto, ¿qué nos recuerda? El Evangelio de San Juan, donde María Magdalena sola se presenta en el sepulcro vacío, pregunta al presunto jardinero dónde le han puesto el cuerpo y se encuentra con Jesús. La primera aparición a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios, y esto
es lo que nos cuenta Lucas acerca de la incorporación de María Magdalena a los discípulos de Jesús. Se unió María Magdalena, de la cual había sacado 7 demonios, que eso no significa absolutamente, como nos han hecho creer durante mucho tiempo, que fuera una gran pecadora. 7 demonios era cualquier cantidad, ¿no?, de pecado, no. 7 demonios puede ser una enfermedad muy grande, quién sabe, enfermedad psíquica. Los demonios son más fuertes cuando toman la psique más que el cuerpo, ¿verdad? Sea como sea, se apareció primero a María Magdalena. También esto de María Magdalena lo tenemos también junto con otras mujeres en el Evangelio de Lucas. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús, a los discípulos, y que estaban tristes y lo lloraban. Esto no está en ningún evangelio, que lo lloraban. Sin duda estaban tristes por lo que había pasado con la pasión. Pensaban que todo había terminado. Acuérdense de los 2 discípulos de Maús. Ellos sí estaban tristes, entristecidos, caminaban hacia Maús, ¿verdad? Buscando las fuentes de la liberación de Israel en el territorio de los macabeos, ¿no? Como hemos comentado. Pero al oírle decir que vivía y que lo habían visto, no le creyeron. Y aquí tenemos otro motivo en el cual hemos insistido mucho. La resurrección no fue una manifestación de fe de los discípulos. La duda permaneció siempre. Creían haber visto un fantasma. Si no pongo la mano, no creo. Hasta el último día, dice San Lucas. Algunos todavía dudaban. Le preguntan, ¿ahora vas a reponer el reino de Israel? Bueno, no habían entendido nada. Es decir, la duda acompaña al creyente. ¿Se acuerdan el episodio de Enrico Epulón y Lázaro? Aunque un muerto resucitara, no creerían. Si quieren creer, tienen a Moisés y a los profetas. Entonces, eso de la duda es algo que recoge el final de Marcos y que está presente en en todos los evangelios. Vamos a ver otros elementos que aparecen. Después Jesús se apareció bajo otra figura a 2 de ellos que se dirigían a un pueblito. Aquí no nombra el pueblito, nosotros ya sabemos que es el pueblo de Emaús, y este episodio lo recogió del único que lo narra, que es San Lucas, ¿verdad? En el capítulo 24. Estos 2 que se encontraron con Jesús, que vieron al Señor al partir el pan y se le desapareció, volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco le creyeron. Otra vez el motivo de la duda. Sobre todo, más que creer en la posibilidad que Dios pudiera resucitar a Jesús de los muertos, era no creer al testimonio de sus hermanos. ¿No? No creen a María Magdalena, no creen a los 2 de Emaús. Por último, se apareció a los 11 discípulos mientras comían. ¿Qué más hacían? Los discípulos siempre están comiendo. Y los reprendió por su falta de fe. Y esto no está en ninguno de los evangelios, que el Señor resucitado los riñe, los reprende, les llama la atención, ¿no? Pero aquí nos cuenta Marcos que los reprendió por su falta de fe. Hombres de poca fe, ¿cómo no hacen eso? Y por su dureza, eso sí, para creer a los que lo habían visto resucitado. Si bien no se dice directamente, indirectamente sí. Cuando Jesús se aparece la segunda vez en en Juan, perdón, a Tomás, ahí
realmente pone en evidencia que la fe de Tomás había flaqueado no tanto hacia Jesús, sino hacia sus hermanos. No había creído al testimonio de ellos. Ese es un elemento muy importante en las primeras comunidades que ya no tenían la manera de entrar en contacto directo con Jesús. Entonces, su fe se basaba en creer en lo que le contaban otros, a que habían a su vez recibido de los que habían recibido de los discípulos, los cuales discípulos habían creído conociendo a Jesús. Bueno, esto es también, ¿no? Y de paso se dice también que comió con ellos, se le apareció mientras estaban comiendo y como estaba en medio de ellos, también él estuvo allá, ¿verdad? Y aquí viene ahora una segunda parte. Lo que acabamos de ver es como un resumen, si quieres, de los hechos relevantes después de la resurrección, ¿sí? Que Marco ha extraído sin duda de lo que ya circulaba, de los escritos que circulaban, ¿sí? Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Esto es algo original. El envío a la misión es de todos. Lo dice Mateo, lo dice Lucas. Juan lo dice indirectamente cuando le dice a Pedro, tú sígueme, ¿verdad? Pero ¿a quién? A todas las gentes, a todas las naciones, que ya es un avance, porque un buen israelita pensaba que la salvación tenía que llegar primero a Israel, pero no, a todas las gentes. Y estas palabras, además, en un momento en que la iglesia se va expandiendo por toda Asia Menor y por tanto los gentiles también se suman como nuevos bautizados a las comunidades, al camino, diríamos. Pero el elemento original de Marcos está a toda la creación. Volveremos sobre este punto. El que crea y se bautiza se salvará. Aquí también hay algo interesante. El que crea y se bautiza. No se puede bautizar antes de creer. Primero te bautizo, después te hago la catequesis, ¿no? Después te instruyo. A veces sucede eso, sucedido muchas veces. Venían los conquistadores, la primera cosa que hacían era bautizarlo, como si fuera un rito mágico, ¿no? Que los volviera cristiano por echarle un poco de agua. Lo que dice claramente aquí el Evangelio, el que crea primero. Entonces se necesita una preparación, ¿no? Se necesita una catequesis, se necesita un conocimiento de lo que es el Evangelio y se bautiza. Recuerden la historia del eunuco, el ministro de la reina Candace, con Felipe, con el diácono Felipe. Primero le explica las escrituras, le arde su corazón, le hace arder su corazón, a tal punto que dice, bueno, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? ¿Ves? El bautizo viene después, no puede venir antes. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer se condenará. Eso también hay que tomarlo por lo que significa. El que ha recibido el anuncio, que ha comprendido el alcance del Evangelio y se niega a creer. No es porque no ha entendido, porque nadie le ha explicado, porque nunca han llegado misioneros, no. El que conscientemente rechaza el perdón, la salvación de Dios, ese se condenará, nadie lo condenará. No es que Dios está ahí, el Padre, para condenarlo, Cristo juez que lo va a condenar. Él, negándose a creer, se condenará.
Es como el que, bueno, está en un peligro y de ahogarse le dicen, hay la posibilidad de que te salves, subí al barco. Y el otro dice, no, me niego a subir al barco porque ahí está un negro, hay tres mujeres o hay otro, un enemigo mío. Bueno, en ese caso, el que se niega a ser salvado no se salva. Eso quiere decir, el que se niegue a ser salvado no se salva, se condenará. Él mismo se condena, no hay necesidad de que alguien le dicte una sentencia. Estas señales acompañarán a los que crean. ¿Cuáles son las señales? Bueno, estas son señales, como veremos, que ya aparecen en los escritos del Nuevo Testamento, sobre todo en Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? En los Hechos de los Apóstoles hay estas señales, en mi nombre echarán demonios, es decir, curarán a enfermos, eso quiere decir, echarán demonio, quiere decir curarán enfermo, hablarán nuevas lenguas, cosa que hicieron en Pentecostés, se hacían en las primeras comunidades, incluso lenguas desconocidas, ¿no? Hablar en lenguas. Tomarán en sus manos serpientes y si beben algún veneno, no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Estas son las señales que ya se conocían a comienzo del siglo II, digamos, y que Marcos, el final de Marcos, las recoge y lo pone en boca de Jesús, anunciando lo que ya se estaba cumpliendo, explicando de alguna manera, dando razón de lo que la gente veía y conocía. Después de hablarles, el Señor fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Esto quiere decir entonces que varias cosas. En este versículo hay muchas cosas. Primero está la narración, el recuerdo de la asunción de Jesús al cielo. Insisto en usar la palabra asunción y este verso nos confirma. Jesús no subió al cielo, no dice el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de, dice fue llevado y este neutro de fue llevado quiere decir que fue llevado por el Padre. Nada hace el Hijo sin que el Padre quiera, sin que el Padre lo haga. Entonces, Jesús, podemos pensarlo, fue asunto en cielo, para usar la palabra correcta, más que ascendió, porque ascender significa con sus propias fuerzas, ¿no? Mientras ser asunto es como ser jalado por una cuerda o subir por las escaleras. No es lo mismo. Si uno sube por la escalera, sube con sus fuerzas. Pero si uno es levantado con una polea en un edificio en construcción, es llevado, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo sencillo para entender la diferencia. Y fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. La derecha es el lugar en que se sienta el Hijo del Soberano. Si el Dios Padre es el soberano, Jesús es el Hijo heredero, digamos, que se sienta, el Hijo amado, que se sienta a su derecha. Eso no quiere decir que Jesús no hubiera ya subido al cielo después de la resurrección. Sabemos que hay diferente perspectiva de narración de los evangelistas. En el caso de San Juan, en un solo día hemos visto, incluso en Lucas, en un solo día Jesús resucita, se aparece a los discípulos, le da instrucciones y sube al cielo, ¿verdad? Los 40 días debemos entenderlos como un tiempo simbólico. 40 es totalidad,
el tiempo cumplido, digamos, el tiempo necesario para poder instruir a los discípulos acerca de la misión. Es el tiempo en que Jesús les enseña a leer las escrituras a partir de su persona, cosa que les ayudará a aplicar el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, es decir, a la misión, al anuncio del Evangelio, pero al mismo tiempo les permite descubrir a la luz de la resurrección toda la riqueza que había en Moisés, en los profetas, acerca del plan de salvación. ¿Sí? Entonces, 40 días, que es lo que aparentemente Marcos, ¿no? Recoge de Lucas, es este tiempo de formación, de preparación, que recuerda los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, en el cual tuvo que purificarse, tuvo que conocer mejor a Dios, a Yahvé, a su ley y a sentirse, identificarse como un pueblo. Eran 12 tribus que salieron de Egipto y un pueblo entró a Canaán, en Palestina, ¿verdad? En la Tierra Santa. Y ellos, por su parte, salieron a predicar en todos los lugares. Eso. Entonces, hay una continuidad entre la asunción de Jesús, ¿sí? La separación con Jesús y el comienzo de la misión. No se habla de Pentecostés acá, ¿no? Pero se habla de, de Pentecostés inmediatamente porque dice que el Señor, a través del Espíritu, actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que lo acompañaban. Entonces ven que tenemos también la ascensión, tenemos Pentecostés, tenemos las apariciones, tenemos implícitamente el sepulcro vacío con las mujeres, tenemos el rol de las mujeres fundamentalmente, es decir, es realmente un resumen apretado de lo que narran los otros tres evangelios. Esto es lo que acabamos de ver, ¿no? Justamente el resumen, Emmaús y Ascensión, la manifestación a Magdalena, en Juan. Estos son los versículos de Marcos, ¿verdad? Donde la duda en la misión universal, además de comer con ellos, relatar la asunción, dar comienzo y acompañar la misión. El tema de la duda sigue presente. Es un tema en el cual todos los evangelistas insisten. Ha debido ser realmente algo que chocó en los primeros discípulos. ¿Cómo pudimos dudar? Se preguntaban, ¿no? Y justamente esta experiencia que ellos tuvieron, la quisieron narrar. Podían haberlo ocultado. No, Jesús se nos apareció inmediatamente, nos arrodillamos, tú eres el Hijo de Dios. No, la cosa es más complicada. Tan complicada como es creer para las comunidades que vinieron en las generaciones siguientes, como la nuestra. El tema de la duda nos acompaña también a nosotros. ¿Por qué? Porque es natural a la manifestación de un resucitado que no es un objeto que podemos poner en un nicho o podemos hurgar cuando queremos, podemos manejar, manipular. No, es una persona que está en medio de nosotros, pero que se deja ver cuando Él quiere. Y repetimos esto. Pero al oírle decir que vivía y que lo habían visto, al oírle decir, no le creyeron. Volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Y por último se apareció a los 11 discípulos mientras comían, los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer. ¿A quién?
a los que lo habían visto resucitando. Y así sucede a nosotros. Nosotros creemos en los que lo han visto resucitado, los que nos han contado, pero tal vez ellos no lo han visto resucitado, pero ellos creyeron a los que habían visto resucitado, los cuales creyeron así a través de 2000 años, ¿sí? Con esta fe ha llegado hasta nosotros y la duda sigue. Así que no tenemos que asustarnos. Si dudaron los discípulos viendo a Jesús, ¿cómo no vamos a dudar nosotros? Insistimos un poco, enfoquémonos en lo añadido por Marcos. Hemos dicho que este pasaje cierra la Biblia, ¿sí? Es tal vez el más reciente de todo. Hay algunas notas propias de este evangelio que no están en los otros evangelios, ¿no? ¿Cuáles son? La expulsión de los demonios. La expulsión de los demonios no se habla en el contexto de la resurrección, se habla en la vida de Jesús. Pero también es cierto que ciertos episodios de la vida de Jesús fueron recordados, releídos, reinterpretados a la luz de la resurrección. La resurrección vino antes de escribir los evangelios y por tanto condicionó de alguna manera la escritura de todo el Nuevo Testamento. Primero pasó por la interpretación del Antiguo Testamento y después la interpretación de los hechos que ellos habían vivido con el Señor, que fueron recordando y aplicando. La expulsión de los demonios, por ejemplo, lo encontramos en el episodio del tullido en Iconio, cuando, perdón, esto primero, 13, 9, 11. Un momentito. Con el mago Elí en Chipre, ¿no? Cuando llegaron a Chipre, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Fíjense, Bar Jesús significa hijo de Jesús, ¿verdad? Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre prudente. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo, deseoso de escuchar la palabra de Dios. Pero se les oponía el mago Elimas, pues eso quiere decir su nombre, intentando apartar el procónsul de la fe. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno de Espíritu Santo, mirándole fijamente, le dijo: tú, repleto de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no acabarás ya de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora mira la mano del Señor sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol hasta un tiempo determinado. Al instante cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y daba vuelta buscando quien lo llevase de la mano. Entonces, viendo lo ocurrido, el procónsul creyó, impresionado por la doctrina del Señor, por la doctrina del Señor. Esto es expulsar demonio, ¿verdad? Y en el capítulo 16, ya en Licaonia, un episodio pequeño, durante la prisión de Pablo y Sila, sucedió que al ir nosotros al lugar de oración, nos vino al encuentro una muchacha, esclava, poseída por un espíritu adivino, que pronunciando oráculo producía mucho dinero a sus amos. Hoy diríamos una medium, ¿no? Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ninguna mentira, decía. Que os anuncian un camino de salvación. Venía haciendo esto durante muchos días.
Cansado Pablo se volvió y dijo al espíritu, en nombre de Jesucristo, te mando que salgas de ella. Y en el mismo instante salió. Estos son episodios que obviamente habían ocurrido al tiempo en que se añadió la parte final del Evangelio de Marcos, pero ya no son episodios sacados de los Evangelios, sino de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, hablar en lengua nueva, tenemos los capítulos 13 y 14 de la primera carta a los Corintios, que son muy conocidos, y sobre los serpientes hay en Hechos 28 un episodio, y al final de los evangelios, en Malta, cuando Pablo, náufrago en Malta, ¿no? Es mordido por una serpiente. 28:36. Pablo había reunido una brazada de ramas secas. Al ponerla sobre la hoguera, eran náufragos, querían secarse, calentarse con una hoguera. Entonces, al ponerla sobre la hoguera, una víbora que salía huyendo del calor hizo presa en su mano. Los nativos, cuando vieron el animal colgado de su mano, se dijeron unos a otros, este hombre es seguramente un asesino, ha escapado del mar como náufrago. ¿Mm? Pero la justicia divina no le deja vivir. Pero Pablo sacudió el animal sobre el fuego y no sufrió daño alguno. Ellos estaban esperando que se hinchara, que cayera muerto de repente, pero después de esperar largo tiempo y viendo que no le ocurría nada anormal, cambiaron de parecer y empezaron a decir que era un dios. Un episodio en que les morderán los serpientes, sus venenos, no le pasará nada. Y esto también había anunciado Jesús en el Evangelio de Lucas, en 10:19, podemos recordarlo, cuando los manda en misión, si no me equivoco, 10:19. Mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. ¿Sí? Eso es, digamos, algo que Marcos ya no saca de los evangelios, quiere decir que había leído también los Hechos de los Apóstoles y las cartas de San Pablo, ¿no? Por lo menos el autor. Hay enfermos sanados, esto hay en Hechos, varios episodios. El que quería leerle antes del Tullito, que es sanado, igual del paralítico en el templo, varios de esos. Y la carta a Santiago también se habla, se lo dejo para que puedan verlo. Ellos, por su parte, salieron a predicar a todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que lo acompañaban. Esto nos lleva a una reflexión, una aplicación inmediata. El que dirige la misión es el Señor. Yo estoy en medio con nosotros, estoy con ustedes todos los días hasta el final del tiempo. El poder del Evangelio trasciende nuestras fuerzas y esfuerzos. Y esta frase es bien bonita porque lo resume. Nuestra tarea es echar las redes. Nos ha enviado a pescar, a echar las redes. Pero el que la llena de pescados es Jesús. A veces pescamos más, a veces pescamos menos y todo tiene un sentido. ¿Sí? Y es verdad que la iglesia no lleva el evangelio en la historia, no es la iglesia la que hace la misión, la que lleva, anuncia el evangelio en la historia, sí, pero no es la que hace crecer el evangelio, el camino, la iglesia en la historia, sino que es el evangelio quien conduce a la iglesia en la historia a través del Espíritu. Por eso
mucho ven en ese versículo. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que lo acompañaba de la presencia del Espíritu Santo. Es un poco la referencia a la Pentecostés, ¿no? Y podemos recordar acá esta frase de la segunda carta a Timoteo. Los que han hecho la lección de las cartas pastorales recordarán, nos quedamos con esta frase un momento, el 2:9, capítulo 2:9. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, según mi evangelio. Por él estoy sufriendo hasta llevar cadena como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. La palabra de Dios no es... La iglesia puede ser perseguida, pero la palabra de Dios no es perseguida, porque el que lleva la palabra, lo que lleva el evangelio, es el Señor. Hemos visto que ese versículo nos habla de la asunción después sin nombrar los 40 días, pero da a entender que hubo un tiempo después del cual el Señor se despidió de lo suyo y subió al cielo, o fue elevado al cielo. Este tiempo ya lo he explicado de aprendizaje pedagógico, ¿no? Para también dirigirlos a todas las naciones, ¿sí? Es el Padre que actúa resucitando al Hijo. Se trata de asunción y no ascensión. Asunción de Paraguay es más preciso que ascensión de Guarayos, ¿no? Bueno, para hacer un poco de geografía. Sentarse a la derecha es propio del Hijo del Soberano. Pero en el caso de Esteban, en Hechos 7:56, Esteban ve una visión. Abrirse las nubes, ve al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Está siempre a la derecha de Dios, pero ya no sentado de pie como abogado defensor y testigo del martirio, del mártir, ¿no? Bueno, hay una disputa. ¿Cuál es el lugar de la asunción? ¿Sí? Según Lucas, que todo concentra en Jerusalén, el lugar fue el Monte de los Olivos, los llevó hacia Betania. Y según Mateo, fue en Galilea. Y implícitamente también para Juan, ¿no? Que desplaza a los discípulos a Galilea. Y esto pueden escoger cuál les gusta más, el Monte de los Olivos, visto desde Jerusalén, como es hoy. Antiguamente era lleno de árboles, lleno de olivos realmente que fueron talados durante el sitio de Tito del año 70 después de Cristo, cuando destruyó Jerusalén. Para evitar que se escaparan por allá o emboscada, hizo talar todos los árboles. Entonces lo que vemos ahora es reciente. Y esto es Tabga, ¿no? Tabga es el monte de las bienaventuranzas, también del Padre Nuestro, está ahí. Parece que es un lugar conocido donde Jesús solía reunirse. Fíjense que la geografía no cambia a lo largo de 2000 años, por lo menos en esa zona no ha habido grandes terremotos, grandes movimiento telúrgico. Entonces, lo que vemos es como es lo mismo que veían los discípulos, que veía Jesús. Bueno, nos gusta más Tabca, ¿verdad? Y pasando a la meditación. Es el tema original, como les adelanté, del final de Marcos. La misión a la creación, no solo a las naciones. El anuncio del Evangelio a toda criatura. Y les dijo, vayan por el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Y cuando se dice a toda la creación, no es solo a todos los hombres, a toda la humanidad, a toda la gente, a toda la creación. ¿Y cómo se le anuncia el Evangelio
a los animales, a las plantas, a las piedras, a las montañas. Bueno, aquí nos viene en ayuda, ¿no? La meditación, la aplicación, la lectura de la Biblia. Si volvemos al libro del Génesis, el hombre es creado en dos versiones, varón y mujer, pero con tres dimensiones de relación, lo mismo que la Trinidad, ¿no? La Trinidad tiene tres relaciones, el Padre con el Hijo, con el Espíritu. El hombre también tiene una relación con Dios, tiene una relación con el hermano, la mujer, la sociedad, podríamos decir, los hombres, y una relación con la naturaleza, que en la Biblia se prefiere llamar la creación más que naturaleza. Es la obra de Dios que ha creado. Y de hecho, los pecados originales, porque los pecados que están al origen de todo pecado, van en tres dimensiones. El pecado de Adán y Eva es desobedecer a Dios, no creer que Dios es Dios, que Dios es bueno, que quiere nuestra felicidad. No, nos está engañando. Nos ha dicho de no comer eso, porque si comemos eso somos igual que Él. Esa es la tentación que le pone el demonio y que ellos caen. La segunda dimensión se ve en el episodio de Caín y Abel, ¿no? El hermano que estorba, la envidia por el otro. ¿Por qué acepta los dones del campo y no lo son los dones de la grey, de las ovejas, del pastoreo? Y ahí lo mata, ¿verdad? Y finalmente, el episodio de la Torre de Babel. Ahí tenemos la técnica, cómo los hombres buscan la unidad alrededor de símbolos como una torre elevada que pueda ser vista de todo lado y puede entonces unificar al hombre. ¿Cómo podemos unificar la humanidad a través del trabajo, de la técnica? Cuando la única manera de unificarla es a través de la palabra de Dios. Por eso la dispersión de los idiomas y cada uno se va por su lado. Esa creación entonces entra de una manera directa en la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque cada uno de los pecados conlleva consecuencia no solo contra quien se ha pecado, sino también sobre las otras dimensiones. Tomemos el pecado de Adán y Eva. Es un pecado contra Dios, creer que Dios, no es bueno, no nos ama, ¿no? Pero inmediatamente es un pecado entre ellos. Se acusan unos al otro. Ah, la mujer que tú me has dado, ¿no? Esa me ha hecho caer. Y la mujer es la serpiente. Bueno, pero es un pecado también contra la creación porque son expulsados del jardín y tiene que ganarse el pan. Y así podríamos ver, porque no es la intención hacer una lección sobre el capítulo 3 del Génesis, pero pueden ustedes intentar hacerlo también, como en el pecado de Caín contra Abel. También están las tres dimensiones, y en el pecado de orgullo de evitar a Dios, de matar a Dios, digamos, ¿no? Sustituirlo con la ciencia, con la técnica, y también las tres dimensiones. Es el jardín del Edén, entonces, que fue contaminado por el pecado, que espera ahora ser recreado, no por la política, la ciencia, ¿no? Sino por la resurrección. La naturaleza espera ser rehabilitada, recreada a partir de la resurrección. No solo los hombres, todas las naciones, sino también la naturaleza. Y ahí viene
Ejemplo, San Francisco de Asís. Veremos dentro de un momento el canto de las criaturas, tan rico de estos elementos que acabamos de explicitar. Hemos tenido hace 10 años, ya han pasado 10 años, de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Y la pregunta que yo me hago, deberíamos hacernos todo, ¿qué queda de esa encíclica 10 años después? Si a alguien le interesa, el día viernes, invitado por Jubileo, voy a dar una charla sobre qué queda de esa encíclica 10 años después. Va a ser en el Hotel Gloria, en la calle Potosí, a las 10 de la mañana del día viernes. Es entrada libre, por si acaso. La semana de la creación y el acto central es en el Hotel Gloria a las 10 de la mañana este día viernes, que es 23. También podemos reflexionar brevemente sobre el significado de los milagros. Los milagros a veces los vemos como un desafío de la ciencia, algo que rompe las leyes de la física, de la biología, de la medicina o algo, cuando en realidad tenemos que verlo como signos de liberación de la creación. Esta creación que no puede expresarse libremente, cabalmente, como quisiera, ¿no? En un son de bondad, un son de belleza. Bueno, ahí viene. El milagro es un signo de esta liberación. Obviamente, después sigue igual, siguen otros enfermos, pero la resurrección de Jesús puede hacer eso. Y un texto emblemático es Romanos 8, 19, 25, que lo podemos leer brevemente. Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. Es decir, la creación espera que sean salvados, revelados los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, y no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Eso es. Participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Cerremos los ojos un momento, imaginemos las flores, los animales domésticos, salvajes, todo, que esperan la gloriosa libertad de los hijos de Dios para recrearse, para encontrar el sentido a su existencia en el universo. Pues sabemos que la creación entera gime, fíjense esta palabra, este verbo, gime, sufre hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo. La similitud entre la creación y el hombre hace que el hombre, la mujer, obviamente, cuando decimos hombre, decimos varón y mujeres, ¿no? Hace que no sea tan descabellado eso de incorporar la creación a tener derechos, los derechos de la madre tierra, los derechos de los bosques, los derechos de los animales. A veces se exagera, se va al otro extremo, ¿no? Los ponemos por encima de los derechos de las personas, pero que tengan derecho tienen, ¿no? Y que debemos cuidarlo tenemos. Nosotros mismos gemimos como ellos, porque nuestra salvación es en esperanza. Y una esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero esperar a lo que no vemos es aguardar con paciencia. Es lo que hace la creación. No puede actuar, no puede participar espontáneamente, lo único que puede esperar y gemir estos parto
que le devolverá su propia dignidad. Y si tomamos en serio estas palabras, vemos que hay una vida, la vida del Espíritu, hasta en la creación. La tierra nueva, los cielos nuevos, no es solo simbólico, es algo que nos acompañará, quién sabe, toda la eternidad. Aquí está el cántico de las criaturas, que dividido en varios colores, ¿no? La primera parte es una alabanza al Señor, altísimo, omnipotente, buen Señor, ¿sí? Tuyas son las alabanzas, la gloria, el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, te convienen y ningún hombre es digno de nombrarte. Después viene la alabanza por la creación. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el hermano, en el Señor, hermano Sol. Parece japonés, ¿no? El Fushihama dicen que significa el Señor Fuji, la montaña, el volcán que domina Tokio, es el Señor. El Señor hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas. Es bello y radiante, con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. Está la huella del Altísimo en la creación, en el sol. Alabado sea mi Señor por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas mi Señor por el hermano viento y por el aire y la nube y el cielo, sereno y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas mi Señor por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche y es bello y alegre, vigoroso y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Y ahora viene una alabanza ya a las personas, al hombre. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que las sufren en paz, porque de ti, Altísimo, coronados serán. Alabado sea mi Señor por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente se puede escapar. Y aquí una lamentación. Ay de aquellos que mueren en pecado mortal. Bienaventurados los que encontrarán en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. La muerte segunda es la muerte a la felicidad, la muerte a la vida eterna, el alejarse, rechazar la salvación. Alaben y digan a mi Señor y denle gracias y sírvale con gran humildad. Para pasar a la acción, les dejo este pensamiento que ya lo he presentado, que la iglesia no lleva el evangelio de Jesucristo a la historia, de manera que mucho de lo que se hace, las planificaciones, los presupuestos, que si están dadas las condiciones, que, claro, un mínimo de organización. Jesús dice, ¿no? Lleven una sola túnica, lleven un solo par de sandalias, pero ya cuando se organiza como una empresa, nos olvidamos que el Espíritu Santo de Jesucristo es quien conduce la historia de la iglesia. Es el Espíritu. Aun cuando la iglesia falle, ahí está el Espíritu para levantarla. El canto, haciendo clic acá, lo pueden escuchar, Laudado sea mi Señor, es un bonito canto del canto de la criatura, resumido del canto de las criaturas. Bueno, habiendo cerrado con el canto final,
Les propongo, si están interesados de manera libre, ¿no? Un apéndice a las lecciones. El lunes 26, el próximo lunes, podemos encontrarnos para repasar algunos de los hitos de la lección de la resurrección, algunos de los temas. Yo he hecho una lista de 7, 8, 10, no me acuerdo cuántos son, que para ver hasta dónde lo hemos captado, lo hemos profundizado. Entonces, no va a ser una lección, sino sobre la base de este punteo de tema, habrá algunos que les gusta profundizar de manera participativa, dinámica, con el grupo. Yo no voy a presentar nada, solo el punteo, y después cada uno comenta, pregunta, y juntos vamos a ver si entendemos mejor las grandes lecciones que nos vienen de la lección de la resurrección. Para eso no habrá grabación, así que todos pueden hablar libremente y el encuentro es solo para los participantes, es decir, no lo vamos a grabar, ¿no? Y se queda allá. Por ejemplo, una frase que yo sé que nos ha escandalizado sobre vida, muerte, alma, cuerpo, espíritu, es lo que dije al final de la clase, de la lección anterior. No confundamos la realidad de la vida resucitada en Cristo, que ha empezado desde la resurrección de Cristo a través del bautismo, ¿sí? Con la vida después de la muerte. Esta vida resucitada en Cristo, la que llamamos la vida eterna, ya vive en nosotros, solo que vive unido a un cuerpo corruptible, ¿verdad? Y esta unión, esta mezcla de corruptibilidad y de eternidad tiene que separarse en algún momento, y esto va a ser, ¿no? En el momento de la muerte. Dos lecturas que les recomiendo, que están acá, la pueden después, teniendo la presentación, pueden repasar, que es Romanos 14:7 y la primera carta a los Corintios, sobre todo. He subrayado algunas cosas. Y también en la resurrección de las muertes. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Se siembra vileza, resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Pero siempre un cuerpo es. El cuerpo corruptible lo dejamos atrás, es el que se pudre en la tumba. Pero el cuerpo espiritual, esa vida eterna que hemos estado viviendo y construyendo a lo largo de nuestra vida, esta se va a separar. Eso es más o menos lo que quería decir. Estas lecturas creo ayudan a entender. Con esto, haz clic para salir y dejar de compartir. Aquí estamos, 30. Hemos quedado en